Hola chicos de séptimo año, espero que se encuentren muy bien. Esta semana corresponde ver la división de números decimales. Desde la semana pasada que comenzamos con el tema y les comenté que iban a haber tres casos. El primer caso ya lo vimos, hoy vamos a ver el segundo y el tercero. El segundo es el que corresponde a dividir un número decimal por otro número decimal. Esto quiere decir que tanto el dividendo como el divisor van a corresponder a valores decimales. ¿Sí? Bien. Entonces, como dice en la clase del PowerPoint que también se mandó a través de Classroom, acá lo que tenemos que hacer es verificar cuál de los dos números decimales, cuál, el dividendo o el divisor, cuál de los dos tiene más cifras en su parte decimal, ¿cierto? La parte decimal es la que se encuentra al lado derecho de la coma. Entonces, aquí en el dividendo, ¿cuántas cifras decimal tengo? Tengo una. En el divisor, ¿cuántas cifras decimal tengo? Tengo dos. Tengo el 1 y el 2, y acá tengo solo el 6. Entonces, ¿cuál de las dos tiene mayor cantidad de cifras? El número de acá, ¿ya? El 0,12 tiene mayor cantidad de cifras. Ahora, debemos amplificar la división como si fuera una fracción, porque recuerden que la división también se puede expresar como una división, ¿ya? Que no se lo olvide eso. Acá podemos amplificar también, al igual que en una fracción, amplificar y simplificar, ¿sí? Bien, pero para llevar a cabo esta operación con números decimales, lo que conviene hacer siempre es pasarlo a números naturales. Y para eso es este proceso. Tenemos dos cifras decimales. Eso quiere decir que vamos a amplificar por 100. Amplificamos por 100 la división completa. O sea, multiplicamos por 100 el número de acá y por 100 el número de acá. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque como ese que es el divisor, el que tiene la mayor cantidad de cifras, y son dos cifras, debemos multiplicar entonces por una potencia en base 10 que posea dos ceros, ¿ya? Si la cifra tuviera, o sea, si el decimal tuviera tres cifras, tendríamos que multiplicar por 1000, porque 1000 tiene tres ceros, y así sucesivamente. Bien, si amplificamos 24,6 por 100, la coma la debemos mover dos espacios, 1, 2. Y ese espacio que queda en blanco deberíamos agregar un 0. Entonces aquí nos quedaría 2460. ¿Sí? ¿Por qué nos queda el 0? Porque la coma debemos moverla dos espacios hacia la derecha por multiplicar por 100. Recuerden la clase anterior, ¿ya? Se mueve dos espacios. Y ese espacio que queda en blanco, o si es que quedan varios más, se completan con ceros, ¿ya? 2460 dividido en, y en este caso la coma se mueve dos espacios, 1, 2, y nos queda solo el 12. Y de esa manera pasamos de una división de números decimales a una división de números naturales. Y esta es la división que ustedes conocen, la convencional, la más fácil, ¿sí? Si tenemos la cifra en el divisor, que son 2, debemos separar el dividendo también en dos cifras. 12 en 24 cabe dos veces. 2 por 12 son 24. Y para llegar a 24 nos da resto 0. Debemos bajar todas las cifras del dividendo. Bajamos el 6. ¿Sí? Entonces, 12, ¿cuántas veces cabe en 6? Cabe 0 veces. ¿Cierto? Por lo tanto, agrego un 0 en el cociente y debo bajar la siguiente cifra, que es un 0. Ahora preguntamos, ¿cuántas veces cabe 12 en 60? Cabe 5. 5 por 12 son 60. Por lo tanto, el resto va a ser 0. ¿Bien? Ok, segundo ejemplo. Segundo ejemplo del mismo caso, tenemos entonces 5,6 dividido por 0,09. Bien, entonces en este caso vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver cuál es la cantidad o cuál es el número que tiene mayor cantidad de cifras en la parte decimal. Este tiene 1, este tiene 2. Por lo tanto, nos guiamos por el 0,09, tiene dos cifras, por lo tanto, amplificamos por 100 nuevamente. ¿Ya?
No siempre va a ser por 100. Recuerden que va a ser por 10, por 1000, por 10.000, etc. ¿Ya? Amplificamos por 100 y en este caso movemos la coma 2 espacios a la derecha y nos queda un espacio libre, por lo tanto lo completamos con un 0. 0,09 multiplicado por 100 nos da lo siguiente, nos queda 9. Y así nuevamente nos queda una división de números naturales. Vamos a hacerla. 9 en 5 cabe 0 veces. Ese 0 después se va a eliminar. Por lo tanto acá debo ocupar las dos cifras que están a continuación. 9 en 56 cabe 6 veces. 6 por 9 son 54. Me restan 2. Bajo el 20. 9 en 20 cabe 2. 2 por 9 nos da 18. Y 18 para llegar a 20 son 2. No me quedan cifras en el dividendo. Agrego una coma. Recuerden que estamos en un nivel en donde ya tenemos que ser capaces de dividir hasta que nos dé un resto 0. ¿Sí? Si no nos da resto 0, posiblemente nos den hasta dónde llegar en la parte decimal, según el ejercicio, según el encabezado, según el libro. O también que nos dé un decimal que sea periódico o semiperiódico. ¿Qué quiere decir eso? Que se va repitiendo una cifra del decimal de forma infinita. Para saber si es un decimal periódico, tenemos que ver que el resto se va repitiendo después de haber utilizado todas las cifras del dividendo. Vamos a ver qué ocurre en este caso. Nos queda resto 2. 9 en 2 cabe 0 veces. No se agrega un 0 en el resultado porque ya no nos quedan cifras en el dividendo. ¿Ya? 9 en 20 cabe 2. 2 por 9 son 18. Para llegar a 20 son 2. Y acá se nos repite estos dos restos después de haber completado con todos los números del dividendo. Y eso quiere decir que acá van a ser constantemente 2, 2, 2, 2, 2, 2, de forma infinita. Entonces, para que podamos escribir de alguna manera o expresar de alguna manera ese 2 que se repite infinitamente, recurrimos a la raya periódica. Y ese periodo o esa raya periódica es la que me indica que esto es un 2 infinito. 2, 2, 2, 2, 2, 2. ¿Ya? Y aquí pasa lo mismo. Va a ser un número infinito, un decimal con cifras infinitas. ¿Bien? Súper bien, chiquillos. Ya, chiquillos, esta es la última parte de este video. Vamos a ver el tercer caso cuando tenemos la división de un número natural por un número decimal. ¿Ya? Tenemos dos ejemplos escritos de inmediato. Entonces vamos a resolver el ejemplo A. Como dicen en la clase, acá es algo parecido al caso anterior. Solo que aquí solo nos vamos a fijar en el divisor. Porque el dividendo, como no va a ser decimal, él va a tener que respetar lo que diga el divisor. El divisor en este caso tiene una cifra decimal, o sea, tiene una parte decimal de 2 cifras. Esas 2 cifras entonces, o sea, como son dos cifras, debemos multiplicar o amplificar, en realidad es amplificar, esta fracción, perdón, esta división por 100. Corresponde a 2 ceros las 2 cifras. ¿Ya? Entonces, al multiplicar por 100, 24 nos da 2400. Dividido 0,05 por 100, movemos la coma y nos queda 5. ¿Sí? Y ahí comenzamos a resolver. Y nos queda una división de números naturales simple. 5 en 2 no cabe, cabe 0 veces. Entonces utilizamos 24. 5 en 24 cabe 4 veces. ¿Por qué? Porque 4 por 5 son 20 y para llegar a 24 nos faltan o nos restan 4. Bajamos la siguiente cifra que es un 0 y decimos 5 en 40 cabe 8 veces. 8 por 5 son 40, por lo tanto el resto aquí va a ser 0. Aún nos queda una cifra del dividendo que tenemos que bajar. Aunque sea un 0, tenemos que bajarla igual. Y digo
¿Cuántas veces cabe 5 en 0? Y se responde así, cabe 0 veces. ¿Sí? Y 0 por 5 son 0, para resto 0, el resto es 0. En este caso llegamos automáticamente a resto 0, a un número natural. Por lo tanto acá este 0 que nos dio al inicio no se toma en cuenta, por lo que el resultado sería 480. Para que se den cuenta, no siempre el cociente o el resultado de la división va a ser un decimal, puede dar un número entero, incluso un número natural, perdón. ¿Sí? En este caso nos dio 480, no es un número decimal. Recuerden que para comprobar toda división pueden multiplicar este número con, o sea, el cociente con el divisor, y si nos da el dividendo es porque la división está realizada correctamente. ¿Ya? Vamos a ver el último caso de hoy. Tenemos entonces 95 dividido en 1,5. Como recién les dije acá, en este caso es el divisor el que manda. El divisor tiene solo una cifra en su parte decimal, por lo tanto debemos amplificar simplemente por 10. Al amplificar por 10, 95 por 10 son 950. 10 por 1,5, movemos la coma un espacio y nos queda 15. Bien, ahora hacemos la división convencional que ustedes conocen con los números naturales correspondientes. 15 en 95 cabe 6 veces. ¿Por qué 6? Porque 6 por 15 son 90. Para llegar a 95 me faltan 5. Bajo la otra cifra, que es la última del dividendo, un 0, y así el resto nos queda en 50. Ahora, 15 en 50 cabe 3 veces. ¿Por qué? Porque 3 por 15 son 45. Y 45 para llegar a 50 me faltan 5. Listo, el resto no es 0. Voy a seguir. 15 en 5 cabe 0 veces. Como ya no me quedan cifras en la parte decimal, debo agregar una coma en el resultado y le agrego un 0 al 5. Y así nuevamente me queda resto 50. 15 en 50 cabe 3. 3 por 15 son 45. Para llegar a 50, nuevamente 5. Eso quiere decir que ese resultado se va a repetir de forma infinita. O sea, que ese 3 es periódico. ¿Ya? Bien, chiquillos, eso es todo por esta semana. Espero que les haya gustado y recuerden que espero sus comentarios también para ver si es que hay algo que mejorar dentro de los videos, qué opinan ustedes, para que comenten ahí en el Classroom y también para que me digan cuáles son las dudas que tienen para poder tomarlas en el próximo video. ¿Ya? Eso, chiquillos, cuídense harto y hasta la próxima.